Soy Kiara Olmedo, estudiante de odontología de la Universidad Nacional de Chimborazo, y el día de hoy vamos a aprender a hallar diferentes valores como el máximo, el mínimo, el rango y todos los que encontramos aquí para poder realizar una correcta tabla de frecuencias y también gráficos, como el polígono de frecuencias, el histograma y la ojiva. Todos los números que encontramos aquí en esta tablita se refieren o representan el último dígito del premio mayor de 50 sorteos de la Lotería Nacional. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es todos estos datos ordenarlos. Como podemos ver aquí, están ordenados de menor, desde el 0 a mayor, que es el 9. Después de haber ordenado nuestros datos, nos piden hallar el máximo y el mínimo. Para esto debemos usar las fórmulas de Excel. Siempre antes de usar una fórmula debemos colocar el signo igual. Entonces, igual, si queremos hallar el valor máximo, la función max, abrimos paréntesis y dentro del paréntesis colocamos todos nuestros 50 datos. Entonces cerramos paréntesis y damos enter. Este sería nuestro valor máximo. Para el valor mínimo debemos realizar lo mismo, únicamente cambiando la función max por min. Y aquí tenemos nuestros dos valores. Para hallar el rango, como puse aquí una pequeña tablita, el rango va a ser el valor máximo de 15 menos el valor mínimo, que sería de 16. Damos enter y este sería nuestro rango. Luego, para hallar el número de clase, utilizamos una fórmula algo especial, como la que encontramos aquí. Entonces, siempre colocando el signo igual, colocamos la fórmula 1 más 3,33 por logaritmo de n. N significa el total de nuestros datos y como nosotros vemos son 50. Entonces colocamos 50 y damos enter. Lo que debemos tener en cuenta es que el número de clase siempre tiene que ser un número entero. Entonces anteponemos a toda esta ecuación la palabra redondear y abrimos paréntesis. Y después de toda la ecuación colocamos, como nos pide ahí, un punto y coma. Y el número de decimales que necesitamos, en este caso serían 0. Damos enter y este sería nuestro nuevo número de clase. Luego, para el intervalo, nos dice que es el rango dividido por el número de clase, que sería 7. Y el intervalo sí es un número que debe ir con sus propios decimales. Ahora, para el límite inferior nos dicen que es el valor mínimo. Ya anteriormente hallamos el máximo y el mínimo, entonces sería 0, de 16. Y para el límite superior nos dice que es el límite inferior que hallamos primero, en este caso sería 0 o C24, más el intervalo. Siempre va a ser más del intervalo. Entonces, como nos podemos dar cuenta, se va a mantener siempre el intervalo y va a cambiar el límite inferior. Por lo que podemos fijar este número, que sería el de 22. Entonces lo podemos hacer señalando y marcando la tecla F4 o colocando delante y detrás de la letra, en este caso la D, el signo de dólar. Damos enter y ahí ya fijamos el número, o sea el intervalo. Luego, el siguiente límite inferior va a ser el límite superior que hallamos anteriormente. Entonces sería este, 1,28. Y damos enter. Y la ecuación la bajamos ya que nosotros ya marcamos el intervalo. Entonces realizamos el mismo proceso hasta que el límite superior sea el valor máximo, es decir, 9. Entonces debemos hacerlo de manera así manual hasta que nuestro siguiente límite superior sea 9. Entonces bajamos otra vez la ecuación y el límite inferior va a ser el límite superior anteriormente encontrado. Y como podemos ver, límite inferior 0, valor mínimo. Límite superior 9, valor máximo 9. Ahora, lo que se refiere a límites redondeados es cuando unimos los límites en parejas, es decir, el primer límite inferior con el primer límite superior. Pero
teniendo en cuenta que no vamos a copiar todos los decimales, sino únicamente los dos primeros. Entonces quedaría, abrimos paréntesis, colocamos el primer límite inferior, que sería 0, lo separamos con un guión y 1,28 y cerramos. Y así continuamos hasta acabar con todos los límites. Entonces sería 1,28 guión 2,57. $3,85. $3,85, 5,14. Sería ahora 6,42. $6,42, 7,71 y 7,719. Estos serían nuestros límites ya redondeados. Entonces, todos los valores que necesitábamos hallar ya se encuentran aquí. Ahora, para realizar la tabla de frecuencias, X y significan datos. Entonces, nuestros datos van a ser los límites redondeados. Copiamos y pegamos. Listo. Ahora las frecuencias absolutas. Para nosotros hallar la frecuencia absoluta, debemos marcar todas las celdas hasta la celda en donde encontramos el último número. Ahora debemos colocar en la barra donde ponemos las ecuaciones igual frecuencia. Abro paréntesis. Nos piden los datos, que en este caso podría ser los datos que se encuentran ordenados o los datos de esta tablita. Punto y coma. Ahora el grupo, siempre nosotros cuando hallemos máximo, mínimo o los límites, el grupo no va a ser nuestros datos, sino el límite superior. Y cerramos paréntesis. No tocamos ninguna otra tecla y Control Shift Enter al mismo tiempo. Ahora, para comprobar que las frecuencias absolutas sean las adecuadas, debemos sumar. Entonces vamos a la parte de fórmulas y autosuma. Enter y nos debe salir 50 porque 50 son todos nuestros datos. Entonces las frecuencias absolutas están bien. Ahora las frecuencias acumuladas, como su nombre lo dice, se van a ir acumulando, ¿no? Entonces la primera frecuencia acumulada va a ser la primera frecuencia absoluta. Luego, la segunda va a ser la suma de la primera frecuencia acumulada con la segunda absoluta. Y así sucesivamente, hasta llegar a 50. Y nos debe salir 50. Este proceso igual se debe realizar de manera manual. Entonces, frecuencia acumulada más frecuencia absoluta. Frecuencia acumulada más la absoluta. Y tenemos 50. Entonces vamos señalando que nuestros datos pues están quedando de manera correcta. Ahora las frecuencias relativas. Aquí les puse una pequeña fórmula igual. A las frecuencias absolutas también se las conoce como FI. Entonces nos dice que es la frecuencia absoluta o FI dividida para n. Y como sabemos, n va a ser siempre un número constante. Entonces podemos hacer lo que realizamos anteriormente en la parte del límite superior. Vamos a fijar este número, señalando y poniendo F4 o colocando el signo de dólar antes y después de la letra. Y copiamos la función hasta aquí. Para ver si las frecuencias relativas están bien, debemos igual dirigirnos hacia fórmulas y autosumar. Si nos sale 1, es que las frecuencias relativas están bien. Entonces podemos ver que está bien. Y para la frecuencia porcentual vamos a marcar todas las celdas antes de la autosuma, obviamente del 1 de acá. Clic derecho, formato de celdas, porcentaje, nos debe, en ocasiones, primero se encuentra así. Entonces vamos a porcentajes y
ponemos decimales 0. Ahora copiamos la frecuencia relativa que se encuentra al frente, ¿no? Para que nos salga en porcentajes. Y realizamos lo mismo que en las frecuencias relativas. Obviamente no nos va a dar 1, nos tiene que dar 100. Entonces fórmulas, autosuma y nos da 100%. Entonces podemos decir que nuestra tablita de frecuencias está correctamente realizada, ya que nos da el 50, que es el número total, y la frecuencia relativa y porcentual suman 1 y 100 respectivamente. Ahora también vamos a aprender a realizar gráficos. Para una frecuencia absoluta, su gráfico siempre va a ser un gráfico de barras. O al menos eso es lo que nos recomienda Excel. Entonces, marcamos nuestros datos y las frecuencias absolutas. Vamos a gráficos recomendados y nos recomienda un gráfico de barras. Insertamos y siempre le debemos poner un título. En este caso sería último dígito del premio mayor. Esto es un gráfico de barras. Señalamos una barrita, damos clic derecho y ponemos agregar etiquetas. Estos van a ser las frecuencias absolutas. Ahora, cuando nosotros agregamos un gráfico de barras, vemos que aquí nos sale este signo de barras. Para realizar un histograma, el ancho del intervalo debemos ponerlo en 0. Y esto se considera un histograma. Podemos cambiar tal vez el estilo, los colores, pero siempre debemos tener en cuenta los gráficos pues que nos recomiendan. Ahora, para realizar un polígono de frecuencia, señalamos los mismos datos, pero no vamos a un gráfico recomendado, sino al gráfico de líneas, que es el que se encuentra aquí, y a los de línea 2D, al primerito. Esto se considera un polígono de frecuencia y ya vamos a ver que difiere mucho de la ojiva. Siempre debemos colocarle el título. Y ahora vamos a realizar una ojiva. Marcamos nuestros datos y la letra control, que nos permite señalar datos que se encuentren como separados, como en este caso tenemos que para realizar una ojiva señalar las frecuencias acumuladas. Entonces señalamos las frecuencias acumuladas y vamos igual a insertar gráfico de líneas y un gráfico 2D. Usamos el mismo gráfico, pero como vemos cambiamos de datos y también obviamente cambia el tipo de gráfico, cambia la forma. Colocamos nombre y listo. Podemos nosotros cambiar el estilo, pero vuelvo y repito, no debemos cambiar el gráfico. Podemos, claro, ponerle otros colores, pero no debemos cambiar nunca el gráfico, ya que estos son los que nosotros necesitamos para el polígono de frecuencia y para la ojiva. Podemos poner otros colores y listo. Así es como se realizan estos datos, cómo se hallan el máximo, el mínimo y el rango y todo lo que nos pide aquí. También cómo se realiza de manera correcta una tabla de frecuencias y sus gráficos, que estas son las gráficas correctas que nosotros siempre debemos usar. Muchas gracias y espero que les haya servido.